Bueno, hola, hola. Van llegando algunos. Hola, Bienvenidos. ¿Cómo va? Esperamos de todas formas unos minutos. Siempre están quienes se suman con lo justo o bien ven la grabación, así que vamos a dejar ese margen de minutos. Bien, por ahora aguardamos un poquito más. Alguno en el camino, y si no, con la grabación va a terminar de acceder al contenido, así que de todas formas estamos bien. Ahí volvió Élida. Hola, Élida. En 1 o 2 minutos ya arrancamos, los que estemos, y los que se nos vayan sumando serán bienvenidos, y si no, bueno, el resto también, por supuesto, va a tener la grabación, que de hecho ya se está haciendo. Bueno, en un minuto ya arrancamos, así aprovechamos la hora completa que tenemos, y para los que se sumen o para los que vean la grabación tienen el contenido completo, a tiempo. Ya vemos que el día va y viene, puede que tenga algún tema de conexión, a veces pasa. Bien, en unos segunditos ya largamos entonces. Bueno, voy a compartir pantalla, así damos comienzo. Bueno, para las que están en vivo, bienvenidas. Tenemos ahí, se nos suma alguien más en vivo, pero por supuesto este espacio también se está grabando, perdón. Bienvenidos a esta masterclass o workshop o espacio, ¿no?, que Senpai nos invitó a tener juntos sobre los primeros pasos en el análisis de datos, ¿sí? Para empezar, bueno, me presento. Mi nombre es Florencia Pasarín, como saben, trabajo desde que soy muy chica, pero en el mundo de los datos, si se quiere, ya desde hace 6, 7 años, en el 2019, fue la primera oportunidad que como analista tuve como mi primer rol dentro del mundo de los datos. En ese momento integraba un equipo que era Hub Analítico, que tenía el foco dentro de, bueno, todo un proceso de transformación digital y de derramar capacidades analíticas en las áreas de, bueno, acompañar justamente la implementación y el uso de herramientas como SQL, Power BI, y desde ahí arranqué. Trabajé en compañías, bueno, de la industria financiera, Banco Galicia de Argentina. Yo vivo en Buenos Aires, Argentina. También en e-commerce, como es Mercado Libre. Mercado Libre es líder en la región, ahí tuve una oportunidad bien de analytics dentro de lo que es la unidad de negocio de Mercado Ads. También en una startup de Estados Unidos, cuya solución es
para los que están en tema, todo lo que tiene que ver con marketing intelligence, con soluciones donde, bueno, poder integrar distintas fuentes, ¿no? Bases de datos que cuentan agencias, pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, y poder consumir los datos o incluso generar dashboards hoy, ¿no? Ya tienen desarrollado un agente de manera mucho más fácil. Y actualmente, bueno, estoy trabajando en Accenture como mi posición es Global Sales Effectiveness Associate Manager, es mucho nombre, pero básicamente estoy dentro del gran equipo, ¿no? A nivel global de sales, dentro de lo que es el equipo de account planning, donde llevamos a cabo todo el proceso de planificación y los procesos en realidad que se llevan a cabo para que cada cuenta, bueno, luego planifique los servicios, ¿no? que va a brindar el año siguiente. Si bien mi background es no técnico, porque mi formación de grado es Derecho, nunca trabajé formalmente eso y siempre supe que me interesaban más otras cosas, ¿no? A lo largo de estos años, donde ya fui trabajando en equipos de datos, cursé una diplomatura en Data Governance, bien orientada a todo el mundo de Data Privacy, ¿sí? Privacidad de los datos, muy relevante también estos años, también la diplomatura en Data Science, donde ahí ya pude integrar algunos conceptos no solo de SQL, de visualización, pero también Python, ¿sí? Python para no solo el desarrollo de tal vez algún modelo no muy chiquito, sino también para el día a día de un analista de datos. Y también, bueno, en su momento un programa de Big Data y políticas públicas que me permitió también integrar los dos mundos, ¿no? Cuáles son las temáticas o los temas de interés justamente de un perfil como el mío, pero a través de los datos, ¿sí? Les dejo de todas formas mi perfil de LinkedIn para quienes quieran conectar. Siempre está bueno estar en contacto con, bueno, perfiles que ya trabajan, ¿no? En el mundo de los datos o que tienen experiencia, porque eso permite no solo mantenerse en tema de algunas novedades, sino a veces cuando van surgiendo oportunidades nuevas, bueno, muchas veces los que ya estamos en esos roles las compartimos, tenemos más información para quien quiera empezar a trabajar ahí. Avanzamos. Nuestros temas para el día de hoy, bienvenidos a los que se fueron sumando, veo que algunos van, unos vienen, pero vamos arrancando ya. Nuestros temas para el día de hoy son una pequeña introducción al mundo del análisis de los datos, SQL como tal, ¿sí? ¿Qué es SQL? ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos hacer? La introducción a BI o a Business Intelligence, y por último también una pequeña introducción a, está como redes generativas para análisis de datos, pero vamos a ver un caso puntual de aplicación, si se quiere, de herramientas de GenAI para, bueno, una necesidad que tengamos en una industria en particular, ¿sí? Es importante destacar que estos 4 grandes temas son los grandes ejes del programa de análisis de datos, ¿sí? Por lo cual con este breve pantallazo que vamos a hacer en la hora de hoy van a tener una idea, ¿no? Sí, una primera visión de, bueno, que se va a desarrollar en un curso como este, ¿sí? De análisis de datos. Vamos con el primero. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis de datos? Sí, obviamente entiendo que los que están en este espacio tenemos a Liz, a Andrea, corregime si es el apellido, Gallardo o cuál es el nombre, y también tenemos a Luz Figueredo. Entiendo que ya tienen una idea de qué se trata el análisis de datos, pero lo que quieren es, bueno, ganar más experiencia, ganar más práctica, más conocimiento en algunas herramientas en particular, pero podemos decir a alto nivel que todo lo que sucede, ¿sí? Todo lo que sucede en la realidad muchas veces genera datos, ¿sí? Desde hacer una operación con una tarjeta de crédito o débito, bueno, eso genera esa operación en un transaccional, ¿no? De un banco en particular, ese transaccional luego a través de determinados procesos eh, hace justamente la gestión para que esas transacciones y todas esas operaciones, los datos de los clientes, etcétera, etcétera, vivan, ¿no? Se alojen, se almacenen en una base de datos y que luego los analistas, por ejemplo, de un equipo de negocio puedan tomar decisiones, puedan conocer cómo los principales indicadores del banco, ¿sí? Están performando. Si el banco va bien, va mal, las transacciones están subiendo, están bajando, está subiendo más un canal que otro. Entonces, todo eso que sucede en la realidad y que genera datos es lo que ustedes como analistas de datos van a poder analizar y acceder una vez que empiezan a poner en práctica todo este conocimiento. Acá algunos ejemplos: cuando usamos Netflix tenemos el registro de qué series son las que miramos, cuánto tiempo las consumimos, lo mismo lo que sucede en las redes sociales, ¿sí? Las interacciones, las vistas, el tiempo que permanecemos viendo una publicación, bueno, todo eso genera datos, ¿sí? En grandes volúmenes que luego podemos consumir a través de
distintas técnicas de análisis de datos. Podríamos, si tuviéramos que dar una definición, justamente decir que tiene que ver con el proceso de tomar información cruda, ¿sí? Esos datos crudos, y transformarla en conclusiones, ¿sí? Para la toma de decisiones. Algunos conceptos que habrán escuchado tienen que ver con organizaciones data-driven, con insights, y todo esto, bueno, tiene que ver con esta transformación y con esta decisión de las compañías de tomar decisiones informadas, ¿sí? Acá vemos un poco esta progresión, si se quiere, ¿no? Decíamos que el análisis de datos es el proceso de tomar información cruda. Bueno, esa información cruda, más allá de que hay procesos, ¿no? Para el ejemplo que decía de los consumos con tarjeta de crédito, esas transacciones, si bien hay un proceso de TL que hace que de ese transaccional donde están los datos, bueno, viajen, si se quiere, ¿no? A una base de datos, a un repositorio, y se almacenen ahí. Hay todo un proceso para ello, y a su vez hay transformaciones una vez que ya están almacenados en la base de datos. Pero a grandes rasgos, entonces, tenemos datos crudos, ¿sí? ID Florencia, compra con una fecha, en un rubro, por un importe. Eso luego, cuando se transforma, podemos llegar a hablar de información justamente. Ahora, cuando tenemos la identificación de un patrón, de un hallazgo, ahí ya estamos hablando de un insight. Y con ese insight, con ese hallazgo, lo que hacemos es tomar una decisión, ¿sí? Por lo cual estas 4 palabras claves son muy comunes en el mundo de análisis de datos, pero de algún modo es este camino, ¿no? Que recorren los datos, desde los datos crudos, los vamos transformando, llegamos a una conclusión y con eso tomamos una decisión, ¿sí? Algunos conceptos que también les traje a modo de introducción, obviamente hay algunos más, pero para que también ya se vayan familiarizando. Bases de datos. Dijimos que en el ejemplo, ¿no?, del transaccional, bueno, esos datos son almacenados en una base de datos. Esa base de datos que permite tenerlos organizados, tenerlos disponibles, ¿sí? Ahí tenemos, ven, el ejemplo del banco, una tabla que guarda clientes y otra con tarjetas de crédito. En el slide siguiente tenemos también un ejemplo de cómo se relacionan, por ejemplo, 2 tablas, así que pueden formar parte de un mismo modelo, pero no está todo en una misma tabla, ¿sí? En una puedo tener información de mis clientes y en otra, perdón, de las transacciones. Otro término muy común en el mundo de análisis de datos tiene que ver con Big Data, ¿sí? Que se refiere a justamente estos grandes volúmenes de datos y a su vez a la calidad de los mismos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en los datos de una red social, en los datos de un e-commerce, ¿sí? Los datos que se generan en un e-commerce son distintos a los datos de la industria financiera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa variedad y volumen de datos, ahí es cuando hablamos de Big Data. Algo que también habrán escuchado, o a partir de ahora les va a hacer más sentido, tiene que ver con, por ejemplo, que Excel no es una base de datos, ¿sí? Si bien uno podría tener un repositorio chiquito o reducido, ¿sí? Con un volumen reducido de filas, sin embargo, Excel como tal no es una base de datos, sino una herramienta por la cual uno puede hacer transformaciones, puede aplicar fórmulas, puede llegar a conclusiones, puede hacer un análisis, pero no es una base de datos como tal, ¿sí? Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a esto, ¿sí? A grandes volúmenes de datos que, como punto siguiente, ¿no?, hablamos también de la gestión de datos o de gobierno de los datos. Piensen en el ejemplo donde en una compañía, una multinacional, por ejemplo, una corporación, 2 equipos tienen que calcular una métrica y cada uno tiene, ¿no?, su definición de la métrica y toman, por ejemplo, distintos campos de alguna de las tablas. Bueno, para poder asegurarse las compañías de que están tomando decisiones asertivas, ¿sí? Decisiones basadas en datos, pero que esa misma métrica es la misma para un equipo que para otro, bueno, hay toda una gestión de los datos en torno al gobierno de los datos para que justamente los equipos se adueñen de sus propios datos, ¿sí? De su negocio, de su producto, de lo que estén llevando a cabo, dependiendo la industria y el área, por supuesto, y que eso permita justamente que cuando se llega a una conclusión de que determinado indicador está mejor, mejoró tantos puntos porcentuales en el tiempo, bueno, esa conclusión sea común a los demás equipos que también interactúan con la misma métrica, ¿sí? Y esto se logra a través de gestionar y gobernar esos datos. Y por último también, para mencionar un concepto que ahora no se utiliza tal cual así, pero puede que lo encuentren en muchos contenidos, ¿sí? Si están interesados obviamente en trabajar como analistas de datos, que tiene que ver con data mining o minería de datos, era la expresión que se conocía hace unos años atrás, justamente ese proceso de
minar las bases, ¿no? De extraer datos para justamente distintos procesos. Análisis descriptivos, para un desarrollo de Advanced Analytics, sí, pero se refería a esa parte del proceso donde se consulta a una base de datos y se extrae como resultado, bueno, un universo de datos, por ejemplo, con determinados filtros y condiciones que hacen a lo que se esté analizando, a la hipótesis que se quiera testear, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Me dicen, la pueden dejar en el chat. O, bueno, si no, seguimos avanzando. Obviamente vamos a tener unos minutos hacia el final, pero si vamos bien, están por ahí, pueden mandar una reacción. Sí, ¿Y si sí, sí, estamos bien, bien? bien, Perfecto. Ah, gracias. bien, hay pulgares. Excelente, buenísimo. Bien, avanzamos un poco más. Acá ven, les traje el ejemplo de diagrama relacional. ¿Sí? Esto les va a hacer más sentido cuando avancemos un poquito más con SQL. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una tabla de pacientes que tiene el ID del paciente, esa clave que identifica a cada paciente de forma unívoca, distintiva, algunas otras atributos como su nombre, su apellido, su género, su fecha de nacimiento, bueno, demás datos de los pacientes, ¿sí? ¿Cómo relaciono los datos de mis pacientes con las admisiones, ¿sí? Si esto fuera una base de datos, un modelo relacional de un hospital, bueno, para ello tengo que tener también una tabla de admisiones, ¿sí? Como tenemos acá en la derecha, donde también está mi ID de paciente. Entonces yo puedo identificar las admisiones que tienen los pacientes y luego también saber esos datos de los pacientes. ¿Sí? Dependiendo qué análisis quiera hacer, voy a usar más una que otra, ¿no? Supongamos que quiero hacer un análisis cualitativo para ver, bueno, entender cuál es la penetración de pacientes de determinada edad o determinado sexo o dónde viven. Por el contrario, necesito entender qué está pasando en la guardia, ¿no? en urgencias del hospital, porque mi número de admisiones está subiendo, entonces tengo que también entender cuáles son las posibles causas. Bueno, dependiendo de cuál sea mi problemática, puedo combinar de distintas formas estas tablas, pero esto sería un ejemplo de un modelo relacional, ¿sí? De bases de datos relacionales. Cuando avancen, ¿no? Cuando, por ejemplo, si toman este curso, ahí, bueno, se va a profundizar un poco más cuáles son los distintos tipos, ¿no? de bases relacionales, no relacionales, tipos de datos, y ahí se termina un poco de entender esta visión de cómo se relacionan los datos de la realidad y lo que nos encontramos en las bases de datos, por supuesto, ¿sí? Pero acá tienen un ejemplo. Y se preguntan entonces qué hace el analista de datos, ¿no? Si esa es su pregunta, bueno, acá tenemos esta visualización que nos plantea como estos 4 niveles, ¿no? Si quitáramos los ejes, podría ser casi un diagrama de Venn, donde se van uniendo, como se van solapando los círculos, y unos tienen un poquito del otro, y así sucesivamente, pero acá tenemos los 2 ejes, ¿no? Por la complejidad del análisis y el valor que otorga el negocio, ¿sí? A grandes rasgos, cuando hablamos de ciencia de datos y de análisis de datos, podemos tener estas 3, 4 descripciones. La primera tiene que ver con un análisis descriptivo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Basado en datos históricos, ustedes pueden analizar qué es lo que sucedió. Un paso siguiente, en complejidad si se quiere, tiene que ver con entender por qué sucedió eso, ¿sí? Ahí puede haber múltiples causas, yendo por ejemplo a ventas de un e-commerce. Bueno, ustedes saben que en determinadas épocas del año hay eventos especiales, ¿sí? Lo que se conoce como seasonality, entonces puede que justamente el aumento o el pico de ventas en determinado periodo no tenga que ver ni con un nuevo lanzamiento, ni con alguna promoción especial, ni con envíos gratuitos, sino con que justo coincide con Día de la Madre en Brasil. Y ese es el motivo, ¿no? De la causa que también se puede llegar a inferir a través de un análisis de diagnóstico, si se quiere. Y ya después nos vamos a un análisis predictivo, que está más orientado a entender qué es lo que podría pasar, y un análisis prescriptivo más orientado a, bueno, qué podemos recomendar para que suceda lo que queremos que pase. Ahora, hablando del gran mundo, ¿no? El gran universo de la ciencia de datos en general, si tuviéramos que hacer un subconjunto, ¿no? O un subset, o cuál es el alcance de los analistas de datos, la realidad es que está entre estos primeros dos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió y por qué sucedió, ¿sí? Principalmente porque estos dos tipos de análisis, si se quiere, son más complejos y requieren de técnicas más avanzadas, ¿sí? Entonces, de primera medida, ¿no? Cuando uno quiere empezar a trabajar con análisis de datos, con datos propiamente dicho, bueno, se va a centrar
en estos dos grandes tipos de análisis, ¿sí? Para entender qué es lo que pasó y por qué. Acá les dejo, bueno, dos referencias. Acá tienen el link, pero tienen como un diagrama, ¿no? Un flujo que los orienta a, está un poco en chiste, elige tu propia aventura, vendría a ser en español, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta es, ¿estás tomando una decisión? No, solo curiosidad. Entonces, bueno, ¿qué es un análisis descriptivo? O también exploratorio, ¿sí? Es muy común cuando uno tiene una necesidad o quiere empezar a analizar un tema, y para ese primer abordaje lo que hace es un análisis exploratorio, ¿sí? Y luego va definiendo tal vez algunas hipótesis o entendiendo, bueno, dónde está el punto de dolor o cuál es el indicador que tiene que, que mejorar, ¿sí? Cuáles son los indicadores que se tienen que relacionar entre sí para llegar a alguna conclusión, alguna recomendación. Bueno, hay múltiples casos de uso. Pero en cambio, si sí tienen que tomar una decisión, bueno, ¿cuántas? ¿Algunas? ¿Muchas? ¿Es importante? ¿Tienen data? Bueno, tienen ahí la referencia que también un poco lo que busca este artículo es dar una visión general de qué es el análisis de datos, que es un poco lo que recorrimos en estos primeros minutos. Vamos a avanzar un poco más con nuestro tema 2. Dijimos que entonces los analistas de datos son aquellos que con procesos de minería de datos, ¿no? O consultando bases de datos cuáles, las de un gran volumen de datos, ¿no? Ahí hablamos de Big Data, datos que tengan, ¿no? Que hayan pasado por ese proceso de gestión, de gobernanza, pero ¿cómo acceden a esos datos? Bueno, en primera medida a través de SQL, ¿sí? De acá tenemos, claro, una pregunta, por ejemplo. Si tuviéramos una tabla, o sea, imagínense, para los que ya usan en su día a día Excel, ¿no? Pero bueno, el formato de tabla, columnas y filas, con 1 millón de compras. Bueno, ¿cómo encontramos ese cliente que es el que más gastó? Esto en SQL lo podemos resolver rápido, ¿sí? Quienes estén familiarizados con Excel, también, solo que con SQL tenemos como mayor potencial, no solo es más rápido, sino que tenemos mayor flexibilidad para llegar a conclusiones como esta versus Excel. De nuevo piensen en Big Data, en volumen grande, ¿sí? Piensen en, por ejemplo, transacciones de un e-commerce en un día, eso es millones y millones de registros, ¿sí? Millones y millones de filas. ¿Qué significa SQL? Bueno, básicamente es una sigla que lo que significa es Structured Query Language, básicamente es el lenguaje casi universal, ¿sí? Para hablar o para extraer datos de las bases de datos. ¿Por qué digo casi universal? Porque si bien hay comandos, operadores, funciones y cláusulas, ¿sí? Los distintos elementos que cuando ustedes escriben una consulta de SQL utilizan para poder extraer datos, hay algunos cambios en cuanto a si ustedes usan, por ejemplo, un motor de base de datos o un editor de consultas, sus bases de datos están en BigQuery, si están en Teradata, si están en ClickHouse, por lo cual, en términos generales, es casi universal, porque las comandos, operadores, las funciones, las más importantes son muy parecidas o prácticamente iguales, independientemente de que las bases sean unas y otras, pero hay algunos cambios entre el que estén usando en su día a día, ¿sí? De nuevo, por ejemplo, cuando yo empecé como analista de datos, en su momento tenía acceso a Teradata, luego en una segunda oportunidad usé directamente BigQuery y había algunos cambios, había algunas buenas prácticas que funcionaban mejor en uno que en otro. Sin embargo, con un conocimiento y con una experiencia ya con el que tengan, ¿sí? Con el que tengan, con el que usen en su compañía, por ejemplo, o en los proyectos en los que estén trabajando, les va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Adquirir, por ejemplo, ese pequeño cambio de comando, funciones o cláusulas en el que estén usando nuevo, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Dijimos entonces que es SQL, es el lenguaje estándar o universal para extraer datos de las bases de datos. Entonces, ¿cómo extraigo datos? Bueno, a través de justamente una sintaxis que con los operadores y las cláusulas, como resultado de esta query, voy a obtener el resultado de lo que yo esté buscando, ¿sí? Veamos una sintaxis básica. Select es la cláusula, ¿no? O el operador que me devuelve qué es lo que quiero ver. En este caso quiero ver información, quiero el dato de mi cliente y la suma
del monto que consumió como total compra, ¿sí? De mi tabla de ventas. Y lo quiero agrupar por cliente, o sea, quiero ver cliente y la suma total, y ordenado de forma descendiente. Entonces voy a tener primero el cliente, que más compras hizo, que el total de compras sea mayor, y de manera descendiente hasta llegar al final, o en este caso un límite de 5, ¿sí? ¿Qué más tenemos en esta sintaxis básica? Dijimos que tenemos este select, que es qué quiero ver, from, de qué tabla, de la tabla de ventas, y where, uno de los operadores más usados, ¿sí? Que es el que permite filtrar. Acá no lo tenemos, de hecho, en el ejemplo, pero que podría ser clientes que vivan en determinada zona, clientes que hayan comprado determinado rubro, ¿sí? Tal vez no quiero analizar todas las ventas, quiero analizar algún rubro en particular, o categoría o subcategoría, ¿sí? Este es un ejemplo de los 3 más usados. Y esto que nos va a devolver ese top de clientes más valiosos, o sea, que más compras hicieron, ¿sí? De los que tenemos en vivo, ¿alguno ya usó SQL o ya usa SQL en su día a día? ¿Alguno que se anime a hablar? Lo puede dejar en el chat. Sí, yo lo uso a diario. Buenísimo. Bien, excelente. Tenemos Trabajo. al menos uno que lo usa. Bien. Algunos ejemplos más. Entonces dijimos que select es este comando, ¿no? O este operador que extrae justamente, que nos permite seleccionar cuáles son esos campos que van a estar en nuestro resultado. Tenemos algunos más para insertar, para hacer una actualización de los datos que tenemos, para crear, para eliminar objetos, y esto dependiendo de cuál es la necesidad que tengamos. Ustedes como analistas, cuando quieren extraer datos, bueno, van a apoyarse mayormente en select, ¿no? Para extraer esos datos. Operadores lógicos, ¿sí? Para quienes estén familiarizados con Excel, bueno, sabrán que también en Excel las funciones tienen cierta lógica en cuanto a tener más de una condición, una u otra, ¿no? Este OR en inglés, not, que no sea o que no incluya determinado atributo, por ejemplo, determinado valor, de comparación, igual, mayor, aritméticos, bueno, son elementos también de SQL Server al momento de ustedes justamente crear esa query que les va a permitir, que les va a devolver, ¿no? En lenguaje SQL, que les va a devolver el resultado que están buscando para ahí avanzar en su análisis, ¿sí? Funciones de agregación, de nuevo, para quienes estén más familiarizados con Excel en su día a día, bueno, calcular un promedio, una suma, contar, un máximo, un mínimo, cambiar un tipo de dato, concatenar, ¿sí? Tengo el nombre en una columna, el apellido en otra, y ahora quiero tener nombre y apellido. Bueno, uso concat y concateno nombre y apellido y tengo un nuevo campo, ¿sí? Una nueva columna para usar en mi análisis. Funciones con fechas, con horas, ¿sí? Hacer cálculos entre días, entre la fecha de compra y la fecha de entrega, en el tiempo, ¿sí? Piensan de nuevo en el ejemplo que decíamos, o en la referencia, ¿no? A transacciones de un e-commerce, bueno, ahí hay un montón de registros por cada segundo, ¿sí? A veces requiere para algún tipo de análisis o lógica entender, bueno, qué acción se produjo en determinado segundo, cuál fue posterior a esa, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la navegación o en la interacción con un, un producto en particular, si ese producto tiene, por ejemplo, publicidad, si está patrocinado, si ahí entonces hay algún interés para entender, bueno, qué fue con quién interactuó primero el usuario, ¿sí? Entonces también hay cálculos no solo de días, sino de tiempo, ¿sí? Esto igual lo pasamos rápido para que tengan alguna visión de cuando nos referimos a una consulta de SQL, esto se llama consulta o query, bueno, cuáles son estos elementos que vemos acá. Si dijimos select, from, group by, order, pero todo esto tiene que ver con comandos, operadores, funciones, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que podemos hacer. Y también cláusulas que ya destacamos where, group by, que justamente permite agrupar las filas para que el resultado, siempre cuando ustedes hacen una consulta de SQL, lo que tienen que tener en vista es qué es lo que desean obtener como resultado. Bueno, ¿qué estoy buscando? ¿Sí? Quiero que los datos estén con determinada estructura, ¿sí? Y de esa forma van armando su query. Algunos más, join para cruzar dos tablas, dos o más tablas, ¿sí? Veíamos en el ejemplo del diagrama relacional con nuestros
pacientes y las admisiones, bueno, ¿cómo podemos cruzar esas dos tablas para tener información tanto de pacientes como admisiones? Con SQL, por supuesto, a través de una cláusula join, ¿sí? Y ese campo en común que es el de pacientes. Conclusión para SQL, o sea, conclusión parcial, por supuesto, todo esto se puede profundizar. Y desde mi propia experiencia también, les digo que es fundamental para cualquier persona que quiera trabajar en el mundo de análisis de datos, ¿sí? Junto con Excel, de hecho, porque la realidad es que quienes tengan cierta experiencia en Excel les va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Ese paso a una herramienta como SQL, porque también tiene mucho de estas funciones y lógica que está presente en Excel. Pero a su vez porque al ser, como decíamos, universal o casi estándar, ¿sí? Para acceder a las bases de datos, es muy común que en cualquier compañía, organización o proyecto que trabajen con datos puedan acceder a bases de datos a través de SQL y que tal vez otras herramientas no estén, ¿sí? Tal vez no tienen una herramienta de business intelligence, o tal vez no tienen algo mucho más avanzado después de eso, pero sí tienen, por supuesto, una base de datos, ¿sí? A la que acceden con SQL y tal vez Excel. Bueno, ya con eso puede ser un set, ¿no? Un stack tecnológico con el que pueden arrancar a hacer análisis y tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? A su vez, al adquirir la lógica, ¿sí? Para justamente crear esas queries y poder obtener los resultados, ese output, ¿no? Que le devuelve cada una de las herramientas cuando ustedes escriben esas queries, ejecutan, ¿sí? Y les muestra un resultado en función a lo que estaban buscando, con esos filtros de las tablas, etcétera. Bueno, esa también es lógica que les va a servir como analistas de datos, ¿sí? Para hacer esos análisis que les van a permitir, bueno, destrabar esos patrones y esos insights que están buscando muchas de las veces. Nos vamos a hacer una introducción a BI. BI, como se lo conoce, tiene que ver con Business Intelligence. Piensen ustedes como analistas de datos entonces. Trabajan en una compañía, su rol requiere análisis de datos, saben que hay algunas bases de datos a las que acceden con SQL y necesitan empezar a tener conclusiones, ¿no? De cómo va su producto, del negocio en el que están bien, están mal, tienen que incluso definir esas métricas. Pero si tienen los datos, no tienen que hacerlo, entonces de manera manual, por ejemplo, con una periodicidad de una vez al mes. Ahí es donde las herramientas de BI cobran muchísima relevancia porque si ustedes tienen los datos a los que acceden a través de SQL, tienen esas queries listas y tienen una herramienta de Business Intelligence disponible, ¿sí? En donde ustedes están trabajando, lo que pueden hacer es justamente crear esos reportes automatizados para que con la periodicidad que necesiten esos datos, bueno, ya estén listos, ¿sí? No tengan que volver a hacerlo. Incluso esto también aplica para presentaciones, para reportes, ¿no? Quienes tienen experiencia, les interesaría trabajar en corporaciones, saben que hay mucho de reporte trimestral, reporte mensual, executive summary, y etcétera, etcétera, de reportes, de conclusiones que obviamente son necesarias, ¿sí? Para que los equipos tomen decisiones y avance obviamente la compañía en oportunidades de negocio, pero claro, lo que hay que bajar muchas veces, el objetivo de las compañías es que se reduzca la tarea manual, ¿sí? BI, las herramientas de Business Intelligence, trabajan justamente en esa dirección, ¿sí? Reducir la carga manual, tener un proceso automatizado y llegar a sus conclusiones. Veamos un ejemplo también orientado a por qué las herramientas de Business Intelligence son sumamente relevantes en términos de la visualización de los datos, ¿sí? Si bien esto es un recorte, si se quiere, de lo que sería probablemente una presentación, esto mismo se podría hacer en una herramienta de Business Intelligence. Acá tenemos un título, tenemos algunos highlights, ¿no? O sea, algunos mensajes destacados, y tenemos la típica tabla que para encontrar estos mensajes destacados, que hemos hecho todos alguna vez, resaltar algunos, ¿no? De estos valores. Ahora, fíjense cómo cambia esto, que es título, conclusiones en un extremo, derecha, izquierda, pero algunas conclusiones, y una tabla con datos en crudo y datos resaltados, a esto, donde ya hay un poco de una historia contada con datos, ¿sí? Donde ya acá, por ejemplo, tenemos por un lado pantalla dividida, ¿sí? O sea, tenemos un título con negrita, o sea, con algo resaltado, ahí ya se nos va a la vista, un aumento, ya vemos una primera conclusión, un aumento en el gasto, ¿no? Este ad spend,
tenemos directamente los números, tenemos otro uso de color, ¿sí? Esto también se puede hacer con herramientas de Business Intelligence, donde ¿a dónde se nos va la atención? No al que está en gris, a los que están en azul. Estos New Customers. Y los que están en gris, vean, Existing Customers. Esta es una buena estrategia justamente para poner el foco donde justamente buscamos que la atención de nuestra audiencia, ¿sí? Lo haga. Y por el contrario, del lado derecho tenemos también una recomendación, y ven que el uso, ¿no?, de lo que se conoce como color coding, pero también un foco en dónde tiene que tomar la conclusión el usuario que va a consumir estos datos, y un gráfico súper limpio, ¿sí? Vean la diferencia entre este, que no solo era una tabla que está un poco recargada con ese formato, a este donde, bueno, en 2 golpes de vista, si se quiere, porque al estar la pantalla partida tenemos que tomar la conclusión del lado izquierdo y del lado derecho, con eso llegamos a la conclusión mucho más rápido. Estos son buenas prácticas, ¿sí?, de visualización de datos, de contar historias con datos, que también se pueden llevar a cabo en herramientas de Business Intelligence, ¿sí? Yendo a las herramientas en sí, ya dijimos que BI significa Business Intelligence. Acá lo que tenemos, para los que están familiarizados, si no lo repasamos, se lo conoce como cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una consultora de tecnología, y este cuadrante no lo hacen solo, o sea, este informe donde, entre otras cosas, llegan a esta conclusión de cuadrantes, no lo hacen solo para herramientas de Business Intelligence, sino para otras herramientas de tecnología que están en el mercado, ¿sí? ¿Por qué es importante esto y por qué se los traigo? Porque en este cuadrante ven que tienen en el lado superior derecho, ¿no?, a las compañías líderes en Business Intelligence, y allí están Microsoft, Power BI, con su solución de Power BI, este es el logo de Power BI, y Tableau, que es de Salesforce. Esas son las 2 compañías, esto es de junio del 2024, pero en la última versión, si es que ya está disponible, seguramente el resultado sea muy, muy parecido. Y se los traje a modo de ejemplo, ¿no?, un poco para ilustrar, por un lado, para mostrarles la relevancia de estas 2 soluciones de Business Intelligence hoy en el mercado, ¿sí? O sea, si ustedes aplican a búsquedas de analistas de datos, probablemente les piden conocimientos en una o en otra, ¿sí?, en experiencia en una y en otra, pero también para que conozcan las otras. Google, o sea, Looker, la solución de Google es Looker, también es muy, muy popular. ClickView o ClickSense también se sigue utilizando. Amazon tiene su propia solución, MicroStrategy, algunas compañías de Argentina, de hecho, la usan, compañías líderes, y hay otros ejemplos que están, bueno, en otros cuadrantes, ¿sí? Pero ven que las que están acá son las líderes, que sin duda, entonces tenemos a Power BI de Microsoft, Tableau de Salesforce, y también está Looker de Google. Es importante que también ya retengan en cuanto a las herramientas de Business Intelligence. Obviamente que si ustedes quieren ser especialistas en una en particular, bueno, tienen que obviamente dedicar su esfuerzo y su estudio en esa, ¿sí? Pero la realidad es que, por ejemplo, ustedes hoy, como analistas de datos, trabajan en una compañía que tiene toda la suite de Microsoft, entonces tienen Power BI como herramienta de Business Intelligence. Buenísimo, desarrollan algunos tableros. Pasa el tiempo, les surge una oportunidad en otra compañía, ¿sí?, donde por el contrario no tienen Microsoft, sino que tienen un poco de Google, un poco de otras herramientas, en fin. Y su herramienta de BI es Tableau. Bueno, sin problemas. Por un lado, el curso en particular de analista de datos, la verdad es que cubre distintos aspectos de las dos. Y en mi experiencia he usado ambas. Pero hay algunas cuestiones que, independientemente de cómo se realicen en una herramienta o en otra, que son comunes a ambas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la forma de trabajar con una herramienta de Business Intelligence? Bien, ustedes tienen esto aplica para un análisis también en particular, tal vez quiero hacer un análisis y no necesito desarrollar un dashboard, ¿sí? Pero si ya definimos que el análisis se va a desarrollar y que se va a automatizar en un dashboard para que tenga una actualización diaria de lunes a viernes, ¿sí? Bien. Hay cuestiones, elementos básicos, ya sea de Power BI o de Tableau, que son comunes, como les decía. Entonces, primero, tener definida la necesidad de negocio. ¿Para qué voy a usar ese dashboard? ¿Sí? Que me haga sentido que necesite hacer el desarrollo, que no sea solo algo de, como se conoce, de ad hoc o one shot o de una sola oportunidad, sino que realmente sea algo que
los equipos, por ejemplo, de negocio, o nosotros mismos, ¿no? Supongamos que lo hacemos para nosotros, lo vamos a seguir utilizando en el tiempo y hace sentido el esfuerzo del desarrollo, ¿sí? Pero tengo definida una necesidad de negocio, tengo que tener los datos. ¿Dónde están esos datos? ¿En qué base de datos están? ¿Cuáles son las combinaciones, esos joins que tengo que hacer entre tablas? Tengo la query para poder conectarme a esa base de datos y hacer la extracción de los datos que voy a utilizar para tener mi universo de análisis listo. Y una vez que tengo eso, comienzo entonces a desarrollar justamente los cálculos, las fórmulas, de las distintas visualizaciones que necesito para llegar a las conclusiones que estoy buscando, ¿sí? Este ejemplo de flujo, ¿no? De cómo desarrollar un dashboard, es común tanto en Tableau como en Power BI. Como les digo, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Sí? Por ejemplo, en Power BI, nosotros tenemos directamente, cuando comenzamos a desarrollar, directamente ya tenemos una visión de lo que es el lienzo, ¿sí? Y todas las visualizaciones se ven en la misma imagen. Por el contrario, en Tableau vamos desarrollando una visualización por imagen, por lienzo, y luego llego a un lienzo, ¿no? A una nueva hoja dashboard, donde ahí las dispongo según cuál sea el layout, como se le dice, o cuál sea el borrador que haya definido de cómo me gustaría ver ese dashboard, ¿sí? Bueno, ese es solo un ejemplo de cómo se trabaja con uno y con otro, pero en términos generales en ambos van a encontrar una conexión a una base de datos. Una conexión a una base de datos lo pueden hacer entonces con SQL para extraer el universo, ¿no? Esa muestra que ustedes quieren analizar con los filtros, con todas las condiciones que requieran, y distintas cálculos y transformaciones que les van a permitir llegar a las métricas y a las visualizaciones que necesitan para su análisis, ¿sí? Bien, y en los minutos que nos quedan, fuimos un poco rápido, pero cubrimos todo. Les digo, se me está pasando rápido. Así que de nuevo les digo, si tienen alguna pregunta, sean bienvenidos, si no al final hacemos algunos comentarios juntos. Un cuarto tema, dijimos que hablamos de una introducción al análisis de datos, qué hace un analista de datos, con qué herramientas trabaja. SQL como principal herramienta para acceder a las bases de datos. Herramientas de Business Intelligence, sí, hicimos mención a Power BI, a Tableau, vimos el cuadrante de Gartner, donde se mencionan algunas más que están en el mercado, ¿sí? Actualmente, pero las más populares, como les decía, son Power BI y Tableau, no solo porque sean las más populares, sino porque tienen mayor potencial y mayor flexibilidad frente a otras, ¿sí? Se van a encontrar en su experiencia como analistas de datos que van a hacer algunos proyectos en una, otros en otra, pero por ejemplo, gráficos combinados, gráficos más avanzados, bueno, no siempre están en todas las herramientas, ¿sí? Sino que en algunas es más posible que los puedan encontrar o que los puedan desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, en Tableau para hacer gráficos avanzados a veces hay hay algunos trucos o variaciones que partiendo de un tipo de gráfico en particular, cambiando las configuraciones de esa propia visualización, llegan a, por ejemplo, un gráfico distinto del gráfico de origen que eligieron para llegar a ese gráfico más complejo, ¿no? Bueno, spoiler, suena como un poco a magia, pero con esto les digo que la realidad es que tanto Tableau como Power BI tienen muchísimo potencial, ¿sí? Para visualizaciones complejas, y por eso son las más elegidas. Yendo entonces a introducción a redes generativas para análisis de datos. En realidad les traje un ejemplo en particular de la vida cotidiana, de mi experiencia hace un tiempo, pero quienes de acá ya usan en su día a día para trabajar, sí, o en el uso cotidiano, herramientas como ChatGPT, como Gemini. De nuevo, si alguno quiere usar el chat o desmutearse, es bienvenido. Apostaría que todos. Pero bueno, quizá para el trabajo. O sea, muchos a veces lo usamos, pero sin embargo esto de usar esas herramientas en nuestro día a día con casos de uso reales, con casos de uso que aporten valor, en realidad es bastante nuevo, ¿no? En algún punto. Para las masas, para cualquier persona que tenga o no conocimientos de datos. ChatGPT, sí, sí, por supuesto. Bien. Un poco de contexto. ¿Qué podríamos, por ejemplo, pedirle, ¿no? A ChatGPT desde su versión, digamos, conversacional, ¿no? La que todos conocemos desde la versión web o desde la app, que nos haga un resumen de un contrato,
que nos escriba un mail, que nos sugiera recetas con lo que tenemos en la heladera, pero también podríamos usarlo para análisis de datos, ¿sí? Tanto esta herramienta como otras que también hay en el mercado, de hecho exclusivas para análisis de datos. Acá un ejemplo, ustedes saben que ese mensaje por el cual a través de ChatGPT, pero digamos, con este uso que decimos desde la interfaz como conversacional, nosotros usuarios, cuando enviamos un mensaje se conoce como prompt, ¿sí? Es ese prompt que tiene la indicación que le pedimos que nos devuelva, ¿sí? Y ahí está todo ese mundo de prompt engineering. Hace unos días leía sobre meta prompting, que es básicamente hacer un prompt para que te haga el prompt que luego necesitas para llegar al output buscado, ¿sí? Pero, por ejemplo, hace un tiempo, cada tanto se ponen de moda esos prompts, y uno de ellos era este, que creara una imagen de mi vida basado en lo que ya sabía de mí. Y me devolvió esto. Identificó género, identificó varias cosas de mi interés, de herramientas que usa. Superset es una herramienta de Business Intelligence también. Que me gusta la música, alguna interacción de la música habré tenido con GPT. Y yo puedo inferir que estas personas en la imagen también hablan de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Hay muchos colores, así que me habla también de creatividad. Bueno, esto es lo que yo puedo inferir de esta imagen que me devolvió GPT, pero estaba basado en este prompt. A modo de introducción, para estar todos en la misma página, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de justamente crear sistemas, ¿no? Estos sistemas que nos permiten realizar realizar tareas, perdón, que normalmente haría un humano, ¿sí? Una persona, como aprender, razonar, resolver problemas. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa? Que justamente es este subconjunto, ¿no? Este subset de inteligencia artificial que puede, a partir de ese aprendizaje de los grandes volúmenes, puede producir una creación similar a la que haría una persona, ¿sí? Esto tanto en texto, en voz, en imágenes, en video, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya saben, ha sido una revolución, ¿sí? En el mundo en general, pero sobre todo en el mundo del análisis de datos. Hay mucha polémica, de hecho, en términos de, bueno, ¿cuál es el futuro del análisis de datos con estas herramientas de inteligencia artificial? Aún así, sepan que siempre es importante conocer el negocio y cuando, esto es mi opinión personal, ¿no? Pero cuando todos tenemos, cuando es común el uso de estas herramientas, el diferencial terminan siendo las personas, en definitiva, ¿sí? Por lo cual, ustedes como analistas de datos tienen un montón de oportunidades para seguir desarrollándose y avanzando en este mundo, más allá de la explosión de herramientas como, bueno, ChatGPT y demás en estos días, y también el impacto de agentes. Vamos a un ejemplo de una necesidad real y cómo poder resolverlo, por ejemplo, con una herramienta de estas. De nuevo, siempre que ustedes trabajen como analistas de datos, van a partir de un problema de negocio, ¿sí? De plantear un problema. En este caso esto es un caso real, ¿sí? Que experimenté tiempo atrás. El equipo de marketing necesita enriquecer los datos de las empresas de manera eficiente para garantizar una comunicación precisa y personalizada. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los equipos de marketing necesitan contactar a esos prospectos, ¿no? A compañías a las que quieren venderles o contactarles o tener algún tipo de interacción por la solución que la compañía brinda, ¿sí? Entonces tal vez no tienen el contacto de esas personas o de las personas que toman las decisiones en esa compañía. ¿Qué se hace? Bueno, tratar de, con la información que se tiene, enriquecer los datos, ¿sí? Hay muchas, de hecho, soluciones que brindan esto. Pero una alternativa, por ejemplo, sería con una lista de compañías, enriquecer, pero no de forma manual. ¿Sí ven cuál sería el problema hoy? Si lo hacemos de forma manual, o sea, buscando compañía por compañía, ¿sí? Googleando, sería un proceso manual que consuma mucho tiempo, propenso obviamente, como todo proceso manual, a inconsistencias, errores y carente de escalabilidad. ¿Tengo que buscar 3 compañías? Sí, lo puedo hacer rápido. ¿Tengo que buscar 300? ¿Tengo que buscar 30.000? Bueno, ahí se complejiza, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de ganar escala nos referimos a esto justamente, ¿sí? A poder replicar lo que ya tengo a un volumen más grande. ¿Cómo lo podremos hacer? Bueno,
automatizando un flujo, ¿sí? Un proceso, con la interacción de OpenAI. OpenAI es quien desarrolló GPT, y N8N, que es una herramienta de automatización de flujos, de integración entre distintas herramientas. Entonces llegaríamos a algo así. Piensen que esto es un flujo, por lo cual hay un primer paso donde comienza una acción, donde sucede algo, alguien hace clic en que se ejecute el workflow, o esto está automatizado, ¿sí? El workflow se ejecuta todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo. Bueno, ¿qué va a hacer este proceso hecho en esta herramienta con la interacción de OpenAI? Va a leer los registros que tengo, en este caso Google Sheets. Con OpenAI va a hacer transformaciones, ¿sí? Este parse JSON tiene que ver con hacer una transformación. En este punto de mi flujo va a tener que tener esa indicación de la información que necesito, ¿sí? Enriquecer de estas compañías o de los datos que yo tenía, ¿no? en esta hoja de cálculo. Y por último va a actualizar una hoja de cálculo, la misma o destino, ¿sí? Tal vez es la misma, porque tengo en la columna 1 la referencia que era mi input, mi dato de entrada, y con todo este proceso, una vez que conseguí los datos que quería, bueno, que los pegué en la columna 2, en la 3, en la 4, y termine, ¿sí? Este sería un ejemplo, ¿sí? De una necesidad de una compañía, un equipo de marketing que tenga que enriquecer estos procesos, y que con estas dos herramientas pueda llegar a este flujo y hacerlo de manera automatizada, ¿sí? Reduciendo, como decíamos, las inconsistencias, la carga manual, actualización, ¿sí? Porque esto se puede configurar para que se actualice de forma automática con determinada periodicidad, o bien que sea una oportunidad, bueno, una vez cada 3 meses, por ejemplo, pero ya está el proceso listo, o bien tal vez se necesita después para algún otro conjunto de compañías, para otra necesidad, ¿sí? Pero ya está el conocimiento o el flujo listo para poder reutilizar, ¿sí? Así que a modo de ejemplo quería traerles ese caso, que es un caso real donde, bueno, fuera del uso de análisis de datos en sí, estamos automatizando una necesidad de datos con herramientas, ¿sí? que tienen esta tecnología, ¿sí? de inteligencia artificial generativa, ¿sí? N8N es una, también existe make.com, hay otras en el mercado para profundizar y avanzar un poco más, pero les traigo el ejemplo a modo de referencia. Estamos llegando al final, así que principales mensajes entonces. El análisis de datos empieza con preguntas simples, empieza con una necesidad de negocio, ¿sí? Necesitamos, a través del el análisis de datos es lo que me permite llegar a esa respuesta, pero siempre hay una necesidad de negocio que es el puntapié, ¿no? Que es el disparador del proceso, de esa query, de crear un dashboard, de hacer un análisis, de hacer un flujo, como mostrábamos recién, ¿sí? SQL, como dijimos, es el lenguaje universal o estándar para explorar esas grandes bases, ¿sí? BI, como Business Intelligence, Tableau, Power BI, son los que nos van a permitir contar historias basadas en datos, ¿sí? Y por último, GenAI en este universo, ¿no? En este mundo de analistas de datos, lo que va a permitir muchas veces es acelerar procesos, democratizar también el acceso a insights, y todo esto, por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos un proceso como el que mostraba en ese caso de uso, ¿cómo se conoce low code? ¿Sí? No necesitan tener conocimientos en un lenguaje como Python u otros más avanzados para hacer ese proceso, ¿sí? Sino que es un flujo donde tienen que entender cómo combinar, entonces partiendo de la necesidad, de las herramientas que tienen disponibles y qué es lo que necesitan resolver, ¿sí? No terminamos, para los que están en vivo, de hecho hay sorpresa, así que va con eso. Si les interesó la temática y quieren conocer más sobre el curso de analista de datos de Senpai, bueno, escaneando este QR tienen un 30% de ahorro. Tienen también en este mismo slide los distintos contactos para, bueno, cualquier inquietud que tengan respecto al curso, Senpai, comunicarse, Instagram, LinkedIn, TikTok, también el sitio, ¿sí? Pero para los que estén interesados, bueno, por supuesto, aprovechenlo, está buenísimo. La verdad es que el curso cubre estas grandes temáticas que mencionábamos, ¿no? Una introducción al análisis de datos, SQL, herramientas de BI, y también casos, ¿no? Como el que veíamos recién de
la introducción a las redes generativas, pero básicamente cómo automatizar un proceso. Así que la verdad es que es súper completo para necesidades actuales, ¿sí? Del mundo de análisis de datos. Y esto sería todo por hoy. Fuimos súper rápido, pero llegamos a completar todo, así que excelente. Ahí les pregunto a los que están en vivo si tienen alguna inquietud, algo que quieran reforzar, alguna consulta del curso, bueno, algo que los pueda ayudar, cualquier comentario es bienvenido en estos 2-3 minutos que nos quedan. Ahí vi aplausos, así que gracias. Bueno, no hay de qué, Amalia, para mí un placer. Se me pasó rapidísimo, así que espero que a ustedes también se les haya pasado rápido y que de nuevo les haya dado una visión general un poco de cómo es el día a día de un analista de datos, qué herramientas utiliza, algunos ejemplos, dónde poner foco hoy, ¿no? Súper actual. Así que la verdad que para mí está buenísimo. Bueno, buenísimo, Liz, gracias por el comentario. Bueno, yo me quedo un minuto más por si hay alguna inquietud, pero este sería nuestro contenido de hoy. Así que para los que están ya despidiéndose, bueno, les agradezco nuevamente que se hayan sumado. Para grandes volúmenes de datos, la verdad que ambos. Ambos son buenísimos para ese caso en particular y para hacer visualizaciones complejas, ¿sí? Se suele decir que es más fácil que es más fácil adquirir esos primeros pasos en Power BI para usuarios que ya estén habituados a trabajar con soluciones de Microsoft, porque la primera interacción es muy parecido a cómo se desarrolla una presentación de PowerPoint, distinto de Tableau, que como les decía, por ejemplo, se van haciendo visualizaciones hoja por hoja y luego se llega a una hoja dashboard y se combinan de acuerdo a la estructura y el diseño del dashboard que se haya definido, ¿sí? Que sea lo más atractivo, ¿no? Para llegar a esas conclusiones. Pero de cualquier forma, la verdad que una vez que se adquiere un conocimiento mínimo, los dos son buenísimos. Sí, gracias. Que yo uso Tableau y estamos pensando en cambiar a Power BI por costo, que Tableau Por es costo, bueno, claro, más ese caro. es un punto a tener en cuenta. Sí, pero tiene Pero, mucho potencial Power BI también. pero manejamos grandes volúmenes de datos y queremos saber si no se hace aguas Power BI. No. Excelente también. O sea, Gracias. son equivalentes, los dos son muy destacados. Si habláramos de algún otro, recuerden el cuadrante de Gartner, los que están un poquito más lejos de ese cuadrante de líderes, ahí sí habría más consideraciones, pero son muy potentes los dos. Ah, ok. Sí, gracias. Es por costo, pues como somos partner Microsoft, es mejor quedarnos con Power BI. Tal cual, súper razonable. Sí, excelente. Gracias. Bueno, no hay de qué, bueno, ya estamos en tiempo. Ha sido un placer para mí acompañarlos en esta masterclass. Espero que quienes estén interesados puedan avanzar con el curso. Tienen el QR de descuento o cualquier inquietud que tengan. Así que, bueno, esto sería todo. Los despido y muchas gracias.